Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buen mediodía. En toda la República Argentina, el mediodía. ¿Te gusta la corbata? Está linda, ¿no? Está buena, ¿no? ¿Te gusta? Bien sugerida, ¿no? Gracias por el regalo. Tuvieron una gentileza. Muchas gracias, ¿eh? Era una buena recompensa para la previa de Navidad. Pero ahora estoy en deuda. Martín Di Natale, buena mañana. Muy buenos días, Zembón. ¿Cómo andan ustedes? Don ¿Todo Pablo bien? y Varela. ¿Cómo andamos? Yo recuerdo cuando era en la primaria me enseñaban la canción de Felipe Varela. Ah, Felipe Varela. Felipe Varela, los caudillos. Y cuando me encontré después con don Félix Luna, hay un lindo el libro de los caudillos, está bueno. Claro, El libro de los sí. caudillos. Yo llegué a ser con querido Felipe, mira, no me traicionó, Félix. pero hice una mesa redonda con Félix Piña, Alejandro Horowitz y Félix Luna Ah, qué bueno. en todo el recinto de la Cámara de Diputados vacío para hacer un ida y vuelta de la historia. Fue bárbaro bueno, eso. fabuloso. Después lo volví a repetir en la Nación Cristiana de Jóvenes, que yo hacía reportajes abiertos. Es decir, hombres para poder pensar. Sí, y perdón, Mujeres está para poder pensar. Florencio Varela y Felipe Varela, que representaban ¿Quién dos. fue Florencio Varela? Decime. Y acá el amigo puede saber ¿Quién más fue que yo, Florencio pero Varela? un liberal. ¿Fue un liberal? Sí. Sí. Bueno, y Felipe Varela fue un caudillo de Santiago, ¿no? Felipe de Catamarca. De Catamarca, perdón. Catamarca con su poncho, Claro, de Catamarca. con su porcho en rojo. Pero... Bueno, hablando de otras historias, queridos amigos, los días que vienen, cómo se va a reprogramar este espacio maravilloso y plural que es la Cámara de Diputados, un poder de la República, a partir y a propósito no solo de los anuncios por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, Así es. sino por los pasos después. ¿Qué significa? Todo lo que ayer se anunció, eso va por economía, pero se necesita leyes macro que le den regulación y precisamente es un encuadramiento a un país que tiene que acomodarse no solamente al día a día, sino a las estrategias que tiene pensado el presidente Milei y su equipo, porque hay proyectos que tienen que ver con la macroeconomía, qué va a pasar con estrategias de minería, de electricidad, de proyectos. Ayer el anuncio sobre suspensión de obras públicas, que va más allá de un camino provincial o qué sé yo, hay grandes obras que están pendientes. Lo que sí ayer se anunció es que lo que estaba proyectado a iniciarse, eso no se va a hacer por un rato. Lo que está se evaluará a mitad de camino. Me estaba pensando en una gran obra pública, que es lo del gasoducto del norte, por ejemplo. Claro. El norte está hecho hasta la mitad y falta completar precisamente que vaya al norte. Por ejemplo, o Vaca Muerta u otras historias. Así es. Bueno, ayer Horacio, ministro de Economía Luis Caputo, presentó una batería de medidas. Ahora vamos a hacer un repaso después de cuáles irían por decreto, porque hay muchas de ellas que se pueden canalizar por decretos. Se publicaron en el boletín oficial. Incluso por resoluciones internas del propio Poder Ejecutivo. Hay otras que irán por proyectos de ley, pero después, en el día de hoy, a la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de otro paquete de medidas que tiene que ver con unas reformas, dijo, estructurales, que eso sí sería el gran paquete de ley ómnibus, llámese como se quiera llamar. Exactamente, que son las que van a venir en los próximos días al Congreso de la Nación. Les hago una pregunta. Yo estuve en la conferencia de Adorni. No digo mayores precisiones. La levantó temprano, ¿no? Fue muy breve. Sí, porque puntual. Se le pegó con la reunión de gabinete, entonces tenía que irse. No digo mayores detalles, la verdad, pero sí dijo que van a venir o van a proponer una serie de reformas estructurales que van a estar en los próximos días / semanas. Bueno, a propósito en ambas puntualidades que ustedes han hecho recién, eso debiera tratarlo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, claro. Sí. Hoy por hoy, ¿quién está al frente? Porque hasta hace un ratito estaba don Carlos Heller. No fueron conformados. Exacto. Gracias, Mabel Díaz.
aún no fueron conformadas, digo, porque cuando viene todo eso, pasa mesa de entrada, adelante, pase, ¿a dónde va? Y bueno, ahí la presidencia de la Cámara lo que determina es el giro a las comisiones. La Bueno, comisión pero de presupuesto es decir, es que clave. la como bien decís. previa tiene que constituirse las comisiones. Bueno, ahí se tienen que poner de acuerdo. Los bloques por un lado y el presidente No, todo eso de lo la tengo Cámara. claro, no está armado todavía. No está armado todavía, obviamente. Que ¿Hay candidatos? ¿O candidatos? Hay algunos candidatos, pero me parece que lo que es importante es que la Libertad Avanza no quiere resignar esas presidencias, que además es uso y costumbre que el oficialismo presida. Digo, esas comisiones, me refiero a no solo presupuestos, sino también asuntos constitucionales, legislación general, que son las comisiones claves. Se está discutiendo eso, por lo que yo tengo entendido, ya se le pasó al presidente de la Cámara el pedido. Cada jefe de bloque va haciendo como una especie de poroteo, de recuento, pedidos internos, y eso se le traslada en la al urgencia presidente. de constituirse, esa comisión sería una de las prioritarias. Una de las urgentes, 100%. Una de las prioritarias. Bueno, no hay nombres aún. Todavía no hay Son nombres. especulaciones, el reto son especulaciones. Exactamente. Bueno, vamos a lo concreto. Y en el devenir, digo, hay algunas leyes que quedaron pendientes, salvo la ley Nicolás, que celebro que con... Acá tengo un Bleca que en cualquier momento me va a ahorcar. No se pondrán contentos, quisiera creer. Ah, no. En pantalla, en vivo y en directo no es un sueño postergado. No, Podemos postergarlo. podemos postergarlo, ¿no es cierto? Claro, lo dejamos para otro día más rating. Bueno, pero leyes pendientes, eso quiero decir. La de Nicolás, bueno, por suerte salió. Por suerte y más que por suerte, por voluntad comunitaria salió. ¿Qué más queda pendiente? Había una que tiene que ver con financiamientos educativos. ¿Vamos a hablar también de todo eso? Vamos a repasar un poco lo que fueron las leyes económicas en este 2023, las aprobadas, las que tuvieron medio sanción y las que no llegaron siquiera tal vez a tener tratamiento en el recinto, aunque hayan eventualmente tenido dictamen a lo largo de las discusiones. Fueron un montón. Acá hay un breve repaso en algunas placas que pude armar. Obviamente hay muchas que quedan en el tintero. Muchas de estas estaban incluso incluidas en lo que fue la convocatoria extraordinarias por parte de Alberto Fernández para este 2023, que todavía no termina. Digo todavía no termina porque me parece que todos tenemos la sensación de que ha sido un año muy, muy, muy largo. Pero empezamos por la primera que vemos acá en pantalla, en placa, que es moratoria previsional, en la que se benefició 800.000 personas. Esta fue aprobada con muchas críticas porque obviamente se hablaba del impacto fiscal que tenía una moratoria de esta naturaleza. Estábamos hablando de personas que estaban quedando fuera de las jubilaciones mínimas, que estaban quedando fuera de del sistema previsional y que ya estaban alcanzando edad jubilatoria sin tener todos los aportes necesarios para poder cobrar esos haberes. Otro de los... fue aprobada, fue impulsada por el oficialismo, fue muy criticada por la oposición, pero finalmente, por el oficialismo de antes, estoy refiriéndome al peronismo, pero fue aprobada finalmente en el Senado. Ley de exteriorización de activos, pretendía el ingreso de por lo menos 3.000 millones de dólares. Bueno, esta fue una de las leyes que no fue tratada ni siquiera bajo el recinto, era un proyecto de ley que impulsaba el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, con la idea de, en un convenio firmado con la agencia tributaria norteamericana de Estados Unidos, poder avanzar en lo que tiene que ver con registrar activos muebles, activos inmuebles, activos financieros y demás, cuentas bancarias y otras cosas más. Hacemos una salvedad. Viste, Pablo, que Adorni hoy en la conferencia de prensa anunció que va a haber un blanqueo de capitales. Atención con esto porque habría que ver, obviamente, seguramente no va a ser el mismo proyecto de Massa cuando estamos hablando de blanqueo de capitales, pero sí se anunció un blanqueo de capitales y esto forma parte también de una visita de una delegación de los Estados Unidos que está viniendo la semana que viene, del Tesoro, que tiene que ver también con esto, porque esto forma parte de un acuerdo con los Estados Unidos de traspaso de información financiera de aquellos argentinos que han llevado sus fondos, ya sea dinero o lo que tiene que ver con inmuebles, a los Estados Unidos sin declarar
en la Argentina, y eso formaba parte de este blanqueo o esterilización de activos que proponía Massa, que nunca se pudo aprobar en el Congreso, pero que ahora retoma. No sabemos todavía, sabemos el título, lo presentó hoy, reiteramos, el vocero presidencial Adorni, que va a haber un blanqueo de capitales. No sabemos cuál va a ser el alcance y qué similitudes puede llegar a tener con esto de Massa, ¿no? Sí, exactamente. Muy, muy importante me parece la misión o la visita que estás mencionando. No recuerdo ahora el nombre del funcionario, es el subsecretario del Tesoro, es decir, la persona que está inmediatamente por debajo de Janet Yellen y que es quien tiene a cargo, además, la relación de Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente nosotros somos deudores del Fondo Monetario Internacional, por eso esa visita se torna muy importante. Buen dato este que pone acá Martín respecto del blanqueo y lo anunciado por Adorni. Ley de promoción del gas natural licuado. Bueno, esto fue uno de los proyectos que hablamos un montón, que hablamos muchísimo. Lo impulsaba también la ex secretaria de Energía Flavia Rollón y el ex ministro de Economía Sergio Massa. Tuvo media sanción en diputados, nunca pudo ser tratado en la Cámara Alta. Siguiente placa, vemos que está, bueno, el monotributo TEC, ¿sí? Que era una especie de monotributo hecho para aquellos que vendían servicios digitales, sobre todo al exterior, para que justamente esta brecha cambiaria, la brecha cambiaria lo que hacía es que no se tributase o no se blanquease ese ingreso o ese cobro. Por lo tanto, lo que acá se buscaba era un esquema que permitiese a esos monotributistas poder registrar ese cobro, ese trabajo, facturarlo y poder hacerse al mismo tiempo de los dólares. La balanza comercial en el 2022, no en el 2023, en el 2022 del sector de la economía del conocimiento estuvo cerca de los 7.000 millones de dólares. Por eso acá vemos que dice que apuntaba a recaudar durante este 2023, 10.000 millones de dólares. Tuvo media sanción en diputados, en Senado nunca fue aprobada. Modificación de la ley de lavado de activos, también dentro de convenio con el Gafi, que es un organismo internacional, fue aprobada. Ley de hidrógeno verde, o ley de hidrógeno, que está el verde, está el gris y está el azul, no fue aprobada, no tuvo dictamen, no llegó siquiera al recinto una ley que tiene un costado ambiental, pero que obviamente tiene un costado económico, porque estamos hablando de desarrollar la industria de energías limpias, algo muy ambicioso, que bueno, quedó ahí. Plan agrobioindustrial, otra de las leyes que fue muy conversada, que en algún momento vino incluso Julián Domínguez, fue presentada por Julián Domínguez, por Cristina Kirchner y por Alberto Fernández. En algún momento vino Julián Domínguez a exponer acá a las comisiones. Después se cayó el dictamen que había, volvió a presentarla el oficialismo con la firma de los oficialistas de aquel entonces, que estamos hablando del peronismo. Pero bueno, la oposición quería baja de retenciones, perdón, al revés, exactamente al revés. Quería baja de retenciones y eso trabó la discusión, nunca llegó siquiera a tener nuevamente dictamen y bajar al recinto. Siguiente placa. Bueno, ley de alquileres, ¿sí? Bueno, la ley de alquileres, recordemos que la oposición de aquel entonces emplazó al oficialismo para tratar la modificación a la ley de alquileres, tuvo su media sanción en diputados, fue a Senado, tuvo otra media sanción y después volvió, y hoy por hoy, bueno, los contratos se actualizan, ¿sí? O los montos de los alquileres se actualizan cada 6 meses por el índice Casa Propia. Ley de promoción del calzado tuvo media sanción en la Cámara Baja, un proyecto impulsado por Constanza Alonso, diputada del Frente de Todos, de Unión por la Patria, de la Cámpora, del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Mucho impulso de La Matanza, pero bueno, quedó ahí. Compre sin IVA, también media sanción en la Cámara Baja. Estos son proyectos que tuvieron mucho que ver con la agenda del peronismo en el contexto de la campaña electoral. Y empleo pyme lo mismo, ¿no? Poder potenciar el empleo de la pequeña y mediana empresa con ayuda en lo que tiene que ver con las cargas patronales. Bueno, también media sanción en la Cámara Baja. Y acá tenemos una placa más, que esta es la última. Pablo, el tema sí. Compre sin IVA es otro de los temas que está en discusión también.
porque recordemos, esto tiene media sanción, como bien vos dijiste, ¿verdad? Ujú. O sea que está en vigencia una resolución actual del entonces ministro de Economía Sergio Massa que corría, tengo entendido, hasta el 1 de enero, razón por la cual la idea era después aprobar una ley para que tenga continuidad el tiempo, y hay una discusión hoy dentro del gobierno en función si levantar esta medida por dos motivos. Por un lado, porque también se está, y ya esto sí ya lo dijeron públicamente, que van a dar marcha atrás con el tema de eliminación de ganancias en un sector determinado, va a dar una marcha atrás con este tema. Y el segundo motivo, el motivo central o de fondo, es que los gobernadores están diciendo, ojo, porque tenemos un bache fiscal, acompañamos, algunos gobernadores dijeron, ¿no? Le dijeron a Guillermo Franco, ministro del Interior, acompañamos el ajuste que están haciendo, pero tengan en cuenta que ustedes, el gobierno anterior nos dejó un agujero fiscal por ganancias y por compras sin IVA, que hay que cubrirlo de alguna forma. Le propusieron coparticipar impuesto al cheque, se los rechazó por ahora Milei, con lo cual hay que ver qué van a hacer. Y este tema de compras sin IVA, al igual reiteramos que el tema de ganancias, serían dos temas que se sacarían por completo. Una pregunta de ignorante total, a ambos. Ujú. Las provincias, ¿cómo es la economía provincial? ¿De dónde hacen caja? Bueno, tienen impuestos provinciales. Pero aparte de los impuestos, es decir, la provincia genera. O participan impuestos nacionales. Cierto. ¿Qué porcentaje? 60-40. Es un montón. Es decir, que tenés un agujero de 40% mañana. Sí, bueno, pero ten en cuenta también que el Estado Nacional les sustenta las cajas previsionales, les sustenta... ¿Y eso va a seguir pasando? No. No, sí, eso sí, porque eso es parte de la coparticipación federal. Tenés que cambiar la ley de coparticipación, si no. Eso va a seguir. ¿Eso pasó en todos los gobiernos? Digo, hablo de la democracia. Sí. Sí. Por las eso, deudas... Por eso el reclamo de los gobernadores de fijar una nueva ley de coparticipación, sí, que haya una redistribución de partidas diferente. Ajá. Bueno, cuestión muy complicada, porque vos tenés que, para una ley de coparticipación, primero tenés que tener una mayoría especial en el Congreso No lo tiene. y un acuerdo, un consenso general en todos los gobernadores. Hay cosas que yo no comprendo. Yo la verdad que tendría que estudiar y no sé dónde y cómo. Yo digo, yo soy una provincia que tiene minerales. Sí. Esos minerales coparticipo con la nación y qué sé yo. Pero hay provincias que no tienen nada. No tienen nada. No, bueno, pero ahí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con recursos naturales... ¿Y qué coparticipa una provincia que no tiene explotación de recursos? Muchos de esos recursos son provinciales, entonces las regalías son de la provincia. Eso yo lo entiendo, pero una provincia que no tiene recursos naturales, que es maravillosamente humana, todo lo que vos quieras, pero no coparticipa nada. Bueno, ese es el sentido de la coparticipación. ¿Qué hace? ¿Se queda...? Bueno, porque la coparticipación también, ten en cuenta, Horacio, que está definida en función de necesidades básicas insatisfechas, cantidad de población. Naturalmente. Entonces, bueno, y hay provincias que... No quiero caracterizarlas ni nombrarlas, pero hay provincias que no tienen recursos naturales para coparticipar. Hay provincias que aportan mucho y reciben poco. Claro. El caso de la provincia de Buenos Aires es el más mencionado siempre. Y hay provincias que al revés. ¿Pero por qué recibe poco? Esta torta que estaba describiendo Martín, sí, de esa torta el 40% la aporta la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuánto recibe? 22, 23 puntos de eso. Pero es muy desigual eso. La mitad. Pone 100, digo, en la 50. época de Dualde, ¿no hubo un fondo tal, fondo... No, el fondo del conurbano. Pero de reparación. El fondo de reparación histórico. ¿Y ahí no conurbano empataron? Bueno, lo que pasa es que ese fondo lo que buscaba era compensar lo que durante la época de Armendáriz se había perdido, digamos. Que fue perdido para los más nuevos, fue el primer gobernador de la democracia de la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. Después se Estábamos resignó. Recordando el otro día con la arquitecta Roulette. Exactamente. Después se resignó parte de esos fondos coparticipables, los resignó la provincia de Buenos Aires, y cuando vino Dualde, en vez de hacer una ley de coparticipación nueva, hizo este parche de alguna manera. ¿Después de Armendáriz vino Cafiero?
Fue arrendatario Gino Sí. Cafiero. Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, Antonio exactamente. Cafiero. ¿Fue una buena gestión esa? Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y después Duhalde, Después Dualde. exactamente. Y después Scioli. No, Después de Dualde no, no fue Scioli. Rucauf. Vino en el 95. En el Ah, medio Rucauf, Rucauf. tenés razón. En el medio Rucauf y después Scioli. Solá. Rucauf había sido vicepresidente. Estuvo en un momento Solá y después Scioli. En un me momento parece. Solá. ¿Cuándo fue el momento de los bonos? ¿En el 2001? Los Lecor, Sí, Patacones, esa 2001, fie- sí. 2001. Sí, 2002, ¿Y ahí quién estaba? 2002. ¿Ahí quién estaba? Yo creo que estaba Solá. Estaba Solá. Para mí estaba Solá. Felipe Solá. Exacto. Qué derrotero. Pues, Solá también fue diputado, senador. Felipe Solá, en ministro realidad de fue ministro de Agricultura con Agricultura Menem. y Ganadería. Exactamente, con Menem, canciller de Canciller. Alberto. De Alberto. de Alberto Fernández. Digo, qué derrotero, ¿no? ¿Eh? Qué derrotero. Sí. Ayer me enteré de Derrotero o que- derrotado. Algo parecido. Ah. Ayer me enteré que, no sé, vos que conocés también Brasil y vos también, que Lula no le quiere dar el placeta a Scioli. Ah, mirá, es un datazo. No ¿eh? le quiere dar por su estrecha relación Uf. con Bolsonaro. Y bueno, Más allá de que vino acá. a y ver, qué cuando fue el gran abrazo de Bolsonaro y Milei y todo digamos, la exposición pública que tuvo Bolsonaro en No le quiere dar el la placer. asunción sé yo. Sí, de Milei. de Milei, hubo mucho ruido en Brasilia por Sí. este tema. Sí, sí. Quedó muy desdibujado Mauro Vieira, el canciller de Brasil Claro. que vino para la asunción, quedó muy desdibujado, Claro, generó porque tuvo mucho malestar. protagonismo Bolsonaro. Generó mucho malestar exactamente en el gobierno de Lula. No sabía que el alcance era hasta este punto. Sí, algo escuché y vi algo Sería muy, de... sí, sería muy duro y yo creo que eso podría llegar a afectar muchísimo las relaciones Pero bilaterales. fíjate qué cosa estas las relaciones bilaterales. Ayer también vimos que el presidente Milei se reunió con el embajador de China y le mandó a través de él una carta al presidente chino Mm. para que se puedan utilizar los yuanes, para que esos yuanes puedan pagar parte de lo que vienen en obligaciones pendientes con el Fondo Monetario. Y Sí. dos aclaraciones. No era el ¿No era el embajador? embajador de ¿Quién China, era? sino era el vicepresidente de la Comisión de la Asamblea Popular de China. Es el tercer hombre en línea de sucesión de Enséñame China. de nuevo. Es decir, está el Está. presidente y la Asamblea Popular. Claro, está el Politburo, que lo manejan 4 personas. Así como Y- conocimos el Politburó de la Unión Soviética. Exactamente. Y Xi Jinping en la cabeza. Son Es 7 el presidente personas. del Politburó. Exactamente. Todo el poder ahí. Y después viene la Asamblea Popular. La Asamblea que sea el Gran Congreso. Exacto. En esa Asamblea Popular, el segundo de esa Asamblea Popular es Wu Hai, quien es que vino aquí a la Argentina ¿Para qué vino? Para saludar a... para saludar a y tuvo a una Milei reunión y, formal. Y se reunió en la Casa Rosada. Tuvieron una reunión con Diana Mondino, estuvieron más de una y hora. aprovechar esa ocasión para... Ya le había mandado una carta a Xi Jinping de felicitaciones a Milei, a pesar De de que todo lo que haberle había dicho dicho. comunista, bla, 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 y bueno. que iba a cortar relaciones. Frente a eso, Xi Jinping le muestra la carta, pragmatismo puro de los chinos, y en consecuencia Milei le entrega una carta a este hombre, Sí. tercer línea de sucesión de China, Tercera línea. un hombre de mucho peso político en China, y le dice, bueno, estamos dispuestos a retomar las relaciones, a que haya relaciones duraderas, siempre y cuando, dijo Mondino, lo dijo públicamente, haya transparencia en los acuerdos, entre ellos el tema de los swaps, porque hay una parte de secretismo dentro de ese acuerdo, y la ¿Es cierto posibilidad de que que alguien esos habló? swaps... ¿Es cierto que alguien habló como ayer con Massa del equipo de Milei para poder Exacto. aclarar algunos conceptos? Sí, claro, porque ahora eso depende de ese... Massa y Alberto Fernández dejaron abierta la posibilidad en el último viaje que hubo de que Argentina tome una extensión de 5.000 millones de dólares Digo, de para las swaps. obligaciones que tenemos. Tenemos ahora en diciembre ¿El fondo lo acepta eso? 900 millones de dólares. ¿eh? El fondo acepta esa moneda. Sí. El fondo lo acepta, mientras pagues. Porque ellos tienen un Sí. negocio Sí, claro. activo con los Sí. Estados Unidos. Pero ojo que la misión del Tesoro que viene ahora también le va a decir guarda con China, ¿no? Porque son enemigos comerciales de ¿Te China, das ¿no? cuenta? Vos un mundo Bueno, claro. mundo donde muy los complejo. actores... Exacto. bueno, ayer
Nosotros fuimos testigos, yo en la tele, no estuve cerca, no como otros comunicadores que le dieron la mano, del hombre fuerte de la guerra de Ucrania, ¿cómo se llama? Del hombre Zelensky. Zelensky. Ayer lo vi en Washington, Sí, donde no le dieron un peso los republicanos, que sí. son más guerreros que los demócratas. Y él fue a buscar y le dijeron, mire, la plata que tenemos dispuesta, estamos preocupados con la frontera con México. Estamos preocupados y vemos qué hacemos. No, pero yo necesito fondos. Igual me enteré que creo que se le va a dar a Ucrania 2 helicópteros argentinos. 2 helicópteros argentinos. Y más también, ¿eh? Hay un proyecto de donación de 2 helicópteros, hoy a la mañana los vi. de más material también a Ucrania. Esto fue lo que hablaron también Sí. Zelensky y Milei en esa reunión que tuvieron a solas. Algo de eso me informó. Hay No está mal que no se un plan de noticiemos, ¿no? reconstrucción No, también. para nada. Un plan de reconstrucción de ciudades. Sí, tengo una información de una periodista amiga muy española y muy periodista que me estaba hablando del... ¿Cómo se llama el grupo del rock? ¿Cómo se llama? Pues- ¿Cómo se llama el rock? El gran bloque que compra cosas en el mundo y arregla otras. ¿Cómo se llama? Un grupo financiero. Black Un fondo Rock. ¿Cómo se llama? BlackRock. BlackRock. Mm. Que fue a formar parte de la reconstrucción de Ucrania. Y bueno, claro. Y la además de levantar la pared, compró ya el gas, la luz, esto. Bueno, Hubo un documento que tenían Cafiero y el embajador de Ucrania en su momento para justamente hablar de este tema de donaciones, la reconstrucción. Hasta último momento se lo frenó el gobierno de Alberto Fernández y ahora parecería ser que Ucrania lo retoma con esta visita de Zelensky. Naturalmente va a haber un posicionamiento muy fuerte ahí va. pro-OTAN, Sí, seguramente. claro. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Pérez Plaza, que sobre agro y otros negocios nos cuenta. Estamos en una era muy tecnológica y muy importante. Nadie sobra, todo lo contrario, todos son elementales y la agricultura no se piensa, al menos de nuestra perspectiva, de forma separada, la industria por un lado y el agro por el otro. La verdad que es un engranaje clave porque si nosotros no producimos en el campo, hay pocos productos para industrializar a la hora de la matriz productiva agro-bioindustrial, ¿no? Pero se tiene que pensar en un todo en donde las cadenas productivas sean valorizadas desde la materia prima y por supuesto generar valor agregado y condiciones comerciales para que el desarrollo internacional tonifique los precios y todos tengan una calidad de vida como se merece. Muchas veces la distorsión termina haciendo que parezca que el sector primario por un lado y el sector industrial por el otro y una rivalidad. Todo lo contrario, nosotros lo que tenemos que lograr es amalgamar y que cada uno de estos eslabones son clave los dos y que empiecen a trabajar de forma conjunta. Y nosotros desde el gobierno dar una señal hacia las economías regionales, hacia la industrialización, de acompañamiento y de tonificación para que sigan desarrollando lo que saben hacer. Lo estaba escuchando recién lo que estaban hablando de la modernización del trabajo, Sí. que yo comparto mucho porque ustedes saben que la pandemia, si hay algo que nos dejó de forma positiva, fue poder trabajar de forma remota y de esta forma achicar los tiempos. Yo en lo personal, que me dedico a Derecho Internacional Privado, ya de hace tiempo venía trabajando de forma online, porque naturalmente una cuestión de espacios y de distancia no nos permiten estar de forma física, pero sí de forma virtual y muy cerquita de distintos países, acompañándolo y trabajando codo a codo. La tecnología es una herramienta que tenemos que aprovechar y sacarle el máximo su rendimiento. Hoy día los trabajos, si bien quedan trabajos convencionales y van a seguir existiendo, también tenemos que adaptarnos que la tecnología es una herramienta muy valiosa en donde no tan solo dignifica el trabajo humano, sino que potencia la capacidad de desarrollo que cada uno de nuestros espacios productivos podamos llevar adelante y sobre todas las cosas, achicamos tiempo, disminuimos costos. No es lo mismo trabajar de forma remota desde una oficina, como se hace hoy día de forma remota, a tener que viajar. En ese caso, el viajar, ya tenemos combustible, logística, pérdida de tiempo. Muchas veces uno dice, sí, cumplen 8 horas, pero desde que una persona sale de su casa a que llega a su lugar de trabajo, en muchos casos terminan viajando 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y son 2 horas perdidas más allá del costo que tienen. Entonces muchos trabajos han cambiado para bien y tenemos que adaptarnos y bueno, ir entendiendo que es una nueva realidad.
a don Pérez Plaza. Hace buenos vinos, don Pérez Plaza. Una vez tuvo una gentileza y trajo vinos para todos. ¿Se acuerdan? Qué brindis ese, ¿eh? ¿Te acordás? Qué lindo brindis que fue. A mí me lo mencionaron muchas veces, pero nunca fui... No, pues pasa que no tuve la coincidió el día. suerte. Pero, ¿te No coincidió acordás? el día, ¿Te claro. acordás, no? ¿Te acordás? A él le gustaba tanto eso. Dijo, ¿no hay otra? No, lo que trajo para todos. Claro. Bueno, hablando de otra cosa, César Bernal Porredón me acaba de mandar un saludo por haber hablado de su papá. El Porredón, que fue jefe de ceremonial lo mencioné, de don Raúl Alfonsín. Ah, mira. Ah, no, caballero. Muy bien. ¿Y César? ¿Cómo? Todavía anda con su teclado, Un anotándote. caballero, Sí, pero era lindo, para poder contar cosas y bailar un ratito. Por supuesto, ¿No? claro. Bueno, lo que Ya vamos no hay a... más esos lentos, ¿no? No. Lo que sí vamos a bailar con las medidas económicas. A ver, dale, vamos por ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a contar un poco cuáles son también los proyectos de ley que quedaron pendientes del gobierno de Alberto Fernández. Seguramente estos proyectos de ley no se van a retomar claramente por el gobierno de Milei. Algunos de estos proyectos de ley en algún punto tuvieron cierto debate en comisión, pero la gran mayoría ni siquiera pudo tener dictamen, a pesar de que fueron anunciados con bombos y platillos en su momento e incluso impulsados muy fuertemente por el entonces ministro Sergio Massa. Financiamiento educativo es uno de los proyectos que era de cabecera del gobierno anterior, planteaba un aumento del 6 al 8% del PBI. Muy extrañamente este proyecto de ley vuelva a ser tratado porque obviamente hoy justamente hay, en vez de un aumento del porcentual en el PBI, hay un recorte de gastos, con lo cual Claro. es muy probable que este proyecto de ley quede para el sueño de los justos. Bueno, era una de las, esto que estás mencionando, era una justamente de las críticas de la oposición, ¿no? Sí. Se estaba planteando Sí. en la teoría algo muy bueno, que era pasar de 6 a 8, pero que ese 6 ni siquiera actualmente estaba siendo cumplido. Sí. Entonces, bueno, De todas maneras, ayer me decían la gente del Ministerio de Capital Humano que maneja Sí. Petovelo que están previendo algo de poner énfasis. Recordemos que es el ministerio, la cartera Sí. por excelencia donde Milei dio o habilitó a Petovelo para tener billetera fácil. Abierta, es claro. el único ministerio que hoy tiene posibilidad. De hecho, Pero- en las medidas económicas que anunció ayer Caputo hay un aumento Sí. justamente para la UH y la tarjeta alimentar, que es casi la exclusividad de aumentos que se pudieron percibir en todas las medidas económicas que por el contrario marchan hacia recortes. Pero bueno, lo cierto es que estaban apuntando a incentivos en la educación inicial, sobre todo en el jardín de infantes y el primario, cosa que este proyecto de ley de financiamiento educativo ponía énfasis en términos de financiamiento para justamente esa etapa inicial de los chicos en el sistema educativo. sí. Y en la cantidad de días. Claro, exactamente. La cantidad de días y también en el porcentaje de la torta del 8% que había, el 6,5% iba justamente para la etapa inicial. Así que bueno, habrá que ver qué pasa en adelante. Seguramente este proyecto no va a quedar. Ley de promoción agroindustrial, otro de los proyectos también que planteaba con financiamientos, créditos, etcétera, etcétera. Hoy justamente Caputo lo que está anunciando es un aumento de retenciones al agro. Hay discusiones por este tema y se va a debatir seguramente si hay un pequeño incremento de retenciones al agro. Porque, Sí. por cierto, la devaluación que hubo respecto del dólar oficial beneficia mucho a los exportadores, ¿no? Con lo cual también ahí la idea del gobierno es compensar un poco. Pero este proyecto de ley promoción agroindustrial que planteaba Massa, que buscaba dar incentivos, generar créditos, por ahora obviamente no va a quedar
y no va a tratarse. Ayer en el anuncio, corregime Martín, que por ahí lo tenés más claro, más detallado, las retenciones subían, pero a las exportaciones con valor agregado, no a las primarias. Me parece que hoy empezó a revisarse esa idea, sobre todo porque la devaluación puede trasladarse a alimentos y seguramente con esa idea es que se suba las retenciones. Creo que incluso, no sé si no era parte de la idea de Joaquín Cotani, que es el secretario de Política Económica, es decir, básicamente o virtualmente el viceministro de Caputo, de poder subir las retenciones al agro, teniendo en cuenta más que nada el precio de la canasta básica, ¿no? Claro, exactamente. Sí, por eso son temas y la brecha, recién me chequeaba en el celular, la brecha, que es uno de los temas también que se colaba en esta discusión de promoción agrobioindustrial cuando vinieron los productores acá a discutirla, a debatirla, ya ahora está en 44%, digo, veníamos de 150, 160. Exacto. Por eso mismo, digo, todos estos temas están en discusión, obviamente, y habrá que ver cómo queda finalmente el tema, en concreto el tema de retenciones al campo. Electromovilidad, bueno, otro de los proyectos muy anunciado por el gobierno anterior. Lo que se planteaba es la posibilidad de darle valor agregado al litio, es decir, establecer la posibilidad de fabricación de baterías de litio en el país y al mismo tiempo un plan a largo plazo para que haya un pasaje de los automóviles con naftas o gasoil para que se conviertan en eléctricos. Este es uno de los temas igualmente que está dentro de la agenda global del gobierno. Habrá que ver si más adelante, no es una de las prioridades claramente de este gobierno. Tampoco lo fue, hay que decirlo, del gobierno anterior, porque este proyecto de electromovilidad estuvo durante meses y meses dormido en el Congreso y nunca pudo ser siquiera emitido un dictamen de este proyecto de ley. La ley de blanqueo de capitales, bueno, lo que hablábamos recién. Pablo lo destacó con detalles en lo que era el proyecto de masa de blanqueo de capitales. Aquí reiteramos, el vocero presidencial esta mañana, Manuel Adorni, habló de una ley de un blanqueo de capitales, no especificó concretamente cómo va a ser el alcance de ese blanqueo, pero bueno, todos los gobiernos, recordemos, incurren en blanqueos de capitales. Es una forma también de, no solamente de traer capitales, sino también de hacer caja, porque empiezan a tributar esos fondos o ese dinero que no hay registrado en la FIP por parte de muchos argentinos que lo tienen en el exterior, ¿no? Sí, es ampliar un poco la base imponible y por otro también por ahí hasta te puede representar cierto ingreso de dólares en un momento muy, muy crítico. ¿Sabes qué? También se está trabajando, digo porque me disparó esta asociación, esto que mencionás del blanqueo, en una ley de inversiones. Exacto. Que tiene que ver con poder sacar esos dólares del colchón, como se suele decir, y poder volcarlos a la inversión. Lo habló de este tema la canciller Diana Mondino, dijo concretamente que se está trabajando en una ley de inversiones que tiene que ver justamente con facilidades, promoción de inversiones, créditos, espacios también que tienen que ver con zonas francas. Bueno, habrá que ver cómo se redefine esto, pero tiene que ver justamente, y lo decía la misma canciller, con una redefinición de todo el área de comercio exterior, donde la Cancillería va a tener una fuerte impronta y hay lo que era antes la Secretaría de Comercio Exterior, que estaba en la órbita de Economía, pasa a Cancillería y Cancillería va a tener un fuerte peso político a la hora de establecer todo lo que tenga que ver con acuerdos de inversión y justamente esto que hablamos y lo que mencionaba Pablo de la ley de inversiones que se está trabajando. Y el último punto, bueno, la ley de promoción de gas natural licuado, que también la mencionaba Pablo, otro de los proyectos pendientes. Habrá que ver cómo se establece esto. Hay un gran porcentaje de exportaciones de gas natural licuado que se van a facilitar y empiezan a aumentarse a través del gasoducto que va desde Vaca Muerta a Saliqueló, con lo cual esto también es uno de los temas que quedó del gobierno anterior, pero que seguramente este gobierno, si quiere exportar GNL, seguramente va a necesitar de alguna ley de promoción de este tipo de recursos, ¿no?
Sí, porque también acá estamos hablando de dos aspectos. Digo, cuando hablamos de GNL estamos hablando del gas como esa energía que es mucho menos contaminante que el petróleo, que por lo tanto siempre se hablan, o los que saben, hablan de que es la energía de la transición por 20, 30 años hasta que se establezcan matrices energéticas ya mucho menos contaminantes. Y además esto muy, muy importante, digo, en materia de divisas, ¿no? Poder exportar a otras latitudes, porque ahora con gasoducto vos podés exportar únicamente a los países limítrofes. Digo, acá Martín hablaba de Vaca Muerta o Tratayén hasta Salliqueló. Obviamente tiene que ver mucho eso con el abastecimiento interno, con el ahorro por la baja de las importaciones, pero eventualmente exportar a Brasil, a Chile, ¿no? Pero bueno, sí, todos esos gasoductos son países limítrofes. GNL es otra tecnología, es licuefacción, es enfriar el gas, ponerlo en tubos y llevarlo vía barco a otros continentes o países mucho más lejanos, ¿no? Estaba viendo, pues me interesaba a cuánto se está cotizando. Bueno, el Banco Nación 820, el Libre 1130, el MEP 1063, el Turista 1312, bueno, el Liqui 1081 y el Riesgo País 1820. Y yo digo, cuando ajusten las tarifas de servicios, luz, gas, teléfono, todos estos cachivaches y qué sé yo, ¿con qué dólar se va a ajustar eso? ¿Los 800 mangos? Sí, bueno, sí, el dólar... Es decir, que si hasta hace un ratito valía 400, todo lo que recibimos debajo de la puerta, para hacerlo simbólicamente, va a ser el doble. Así de una. El dólar tarjeta estaría en el orden de los 1.200 pesos, ¿no? Sí, no sé, claro. Viste que hubo como mucha información, 1.300, algunos hablaban de 1.300 y pico, otros de 1.280. ¿Qué es el dólar? Si vos compraste algo afuera. Con la tarjeta. El dólar tarjeta es el dólar más el impuesto país y una serie de impuestos que tiene que ver con comprar servicios afuera, sobre todo. O compras algo afuera, o por ejemplo, si compras el servicio de una plataforma de streaming. Netflix. También. Está Netflix 3 veces más. Listo. Exacto. A otra cosa. Exacto. Bueno, es muy interesante eso. Vamos a... Cantero, que es un hombre que nació en Jujuy, ¿viste, sí, Gustavo, que vos querías escucharlo? Sobre este tema, entre otras cosas, opinó. Uno de los importantes que yo entiendo que Sergio tenía, digamos, era el tema de pasar todo el manejo de los planes sociales al Ministerio de Trabajo, que tenía que ver con la intención de que de los planes ir reemplazándolos, digamos, en trabajo formal, en blanco, y que además el que recibiera un plan, además tuviera que trabajar por ese plan. Que es un poco la queja que hay de mucha gente con respecto a la contención a través de los planes sociales, que no es nuevo, digamos, esto viene hace muchísimos años. Yo me acuerdo de la época de Dualde, cuando salieron los primeros planes jefe y jefa y todo ese sistema, digamos, de asistencia social. Yo veía, digamos, que ese era un tema que además hay mucha gente que lo venía viendo, digamos, porque es una crítica permanente el tema de los que viven de un plan sin trabajar, digamos. Sí. Y yo veía bien, digamos, esta posibilidad que Sergio decía, bueno, nosotros lo vamos a sacar del área de acción social, lo vamos a pasar al área de trabajo, vamos a hacer que las empresas puedan contratar, vamos a asistir a las empresas pagando, digamos, las cargas sociales los 2 primeros años, vamos a completar, digamos, el salario de convenio por encima del plan, y el plan lo vamos a seguir pagando. Y además hay una cosa importante, que si ese trabajo en blanco que esta persona que tenía un plan conseguía se caía por algún motivo, el plan no se perdía. Porque mucha gente hoy, ocurre en mi provincia, mucha gente hoy trabaja en negro y no quiere perder el plan, no quiere que lo pongan en blanco, porque no quiere perder el plan. Bueno, ahora vamos a escuchar, a modo de complemento y de sumar otra idea, el diputado Pedrini, lo escuchamos. Yo creo que la elección, los proyectos que impulsábamos tenían que ver con un proyecto de país, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desarrollo del GNL. Bueno, ahora lo podemos seguir impulsando, y bueno, a lo mejor lo podemos seguir impulsando legislativamente. Ahora el gobierno lo va a ejecutar.
No sabemos. Claro. No, parecería ser que no, que tienen otra visión. Otro de los proyectos eran los recursos, un presupuesto que incluía distintas obras públicas y, por ejemplo, la reversión del gasoducto del norte para permitir mandar gas a Bolivia y continuar la exportación a Brasil. ¿Van a continuar con esto o no van a continuar con esto? No. Yo creo que ahora quienes ganaron las elecciones deben mover las fichas. Claro. ¿No? Y nosotros decir si estamos de acuerdo o no. Nosotros representamos al 44% de la ciudadanía que le dijo que no al proyecto que ganó. Por lo tanto, tenemos que representar a estos sectores. Pero yo creo que nuestros proyectos de leyes que reflejaban un proyecto de país hoy entran en un impasse. Obviamente. Hoy entran en stand-by. Bueno, ahí está don Pedrini diciendo lo propio. Acá hubo un debate, y ahora vamos a hablar de manera muy interesante, porque va a estar con nosotros quien nos va a ayudar a pensar en voz alta, ¿no es cierto? ¿Cómo habrá quedado? Por una cosa es Juntos por el Cambio. Sí. Una cosa es el PRO, una cosa es la Libertad Avanza, una cosa es la historia que se suma y se resta. Pero bueno, bienvenida, este es el lugar, ya la vamos a escuchar mientras toma asiento. Ahí está, ella es Verónica, pero también es Racini, con doble Z, y además es diputada. Y además es de Santa Fe, y es del PRO. Bienvenida siempre. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, muchas gracias. ¡Qué escarapela! Muchas gracias por la invitación. ¡Qué hermosa escarapela! Sí, un regalo de mi amiga santiagueña. ¡Hermosa! ¿Me permite usted? Sí, por si usted favor. mira esa cámara, Sí. nuestro gran camarógrafo, don Gustavo, va a hacer un primer plano de esa escarapela. Bellísima, bellísima. Para celebrar democracia, Por ¿no es supuesto, cierto? 40 años. Bueno, una pregunta, ¿cómo viene transitando estos primeros días, más allá del impacto de las medidas económicas? Digo, mirando un poco más lejos, ¿cómo ve en este mundo parlamentario los días que van a venir? Y la verdad es que es muchísima la expectativa por cómo la población en general va a tomar estas medidas. Creo que es un momento clave, un momento donde la población ha validado estas medidas, ¿sí? Porque son promesas de campaña, así que estamos empezando... Y es cierto también que estas medidas en forma transversal a todos va a comprender, ¿no? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Por eso muy expectante por cómo se va a ir dando todo. Yo digo, ahí estábamos hablando con los colegas lo siguiente. Ayer en el anuncio lo económico puede empezar y terminar en el ámbito del Ministerio de Economía, pero hoy el propio vocero dice que se está preparando un paquete de medidas que el Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, va a tener que tratar. No le voy a preguntar si sabe de qué se trata, porque parece que todo está muy encriptado hasta que llegue. Pero, ¿qué disposición encuentra usted y en sus pares para poder considerarlo? Y hay diversas opiniones, no son todas iguales. Incluso dentro de su propio espacio. Incluso dentro, mire usted. Incluso dentro del espacio, pero bueno, hasta que podamos verlas y analizarlas tampoco podemos emitir ningún tipo de opinión, porque la verdad es que la idea es acompañar, ¿sí? La idea del PRO es la de acompañar y de acompañar desde un lugar de dar gobernabilidad. Siempre y cuando sean medidas que sabemos qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer. Se viene hablando todo este tiempo, ¿no es cierto?, de que estamos en un momento límite donde tenemos que terminar con el déficit de una vez por todas, porque si no tenemos posibilidad de progresar. Es muy difícil. Si usted me permite, tanto Martín Di Natale como Pablo Varela, ahora, una pregunta diputada, justamente a partir de eso que usted menciona, recortar el déficit, que fue parte del la propuesta de concepto campaña, general del corazón de las medidas que anunció ayer Caputo. Pero hoy me llamó la atención el diputado Massot
de Juntos por el Cambio, dice que... O el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Claro, dice que le faltó anuncios vinculados con el tema salarios, porque explicaba, Claro, ¿no? Massot, claro. en realidad hay un recorte, por ejemplo, de subsidios que va a impactar claramente en el costo del transporte, lo que sea. Sí. Y eso, obviamente, frente a un salario que claramente con esta evaluación va a quedar deteriorado. Yo creo que en los próximos días vamos a tener novedades, debe ser inminente. Creo que uno se pone ansioso, ¿no? Porque claro. es muchísima el nivel de preocupación. Estamos hablando de saltos muy grandes claro. En los niveles de ¿Usted evaluación. viene de Santa Fe? Yo vengo de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, Cuéntenos. cuna ¿Quién de es? la bandera. Cuéntenos quién es usted. Bueno, yo soy Vero Racini. Primero darle la bienvenida. Sí, naturalmente. exacto. Sí, pues son mis primeros pasos en la política también. Ah, mira, sí, soy empresaria rosarina, tengo 43 años, vengo de una empresa que está relacionada al mundo de la construcción. Soy tercera generación, Uf, qué orgullo. junto con mi familia. Qué orgullo. Digo, Sí, tal cual. estas historias familiares que se pueden sostener generacionalmente, ¿no? Sí. Somos de un corraloncito de zona sur, Mirá siempre lo digo con vos. mucho Así empezó. orgullo. Así empezó Así el arrancó mi abuelo. familia, Mirá. nos ha ido muy bien. Bueno, hoy tenemos un grupo empresario. ¿Y qué pasó con la política? Mi llegada ¿Y qué a pasó? todo esto tiene que ver con una situación desafortunada que nos tocó vivir en el año 2020, cuando la mafia sindical de camioneros decidió venir a visitarnos y nos bloqueó la empresa por 3 meses. Tuvimos que cerrar. ¿Pero por qué razón? Porque ellos decidieron que nosotros teníamos que cambiar el encuadre sindical de nuestra empresa y sin ningún aval legal. Que nos secuestraron la empresa por un lapso de 3 meses y no pudimos trabaar. ¿Y usted cómo resolvió Decidimos ese tema? dar batalla, hicimos denuncias, fuimos a la justicia laboral, fuimos a la justicia penal. Nos dieron la razón. Pudimos volver a abrir, reconstruir nuestra empresa, pudimos volver a trabajar y, bueno, luego de unos meses y de que mucha gente se me acercara a preguntarme cómo hicimos, de cómo podemos hacer, Mire usted. decidimos formar, junto con Florencia Arieto, el Movimiento Empresarial Antibloqueos. Mira. Y desde entonces, nos juntamos con empresarios de todo el país, ¿sí? Empezamos siendo 15. Armamos esta asociación civil para ayudar a empresarios que que pasaban por la misma situación. Mira. Desde ahí, ya pasaron casi 3 años. ¿Y alguien ya le pidió hay más de 300 miembros dentro de... sumarse al accionar de la política para Tal esa cual. y otras ideas? Después, de que hemos tenido muchísimos resultados en ¿Le gusta la economía la a usted? justicia. No soy tanto de la ¿Qué le economía, gusta? terminé apasionándome por esto de la cuestión de las investigaciones en la mafia sindical, ver cómo fue que en la Argentina se fue deteriorando esto de las relaciones laborales, por qué pasa esto en las empresas, ¿no? Empezamos a hacer ¿Y en usted no considera que debe haber una representación sindical? Por supuesto que sí. La representación sindical es necesaria. Ahí va, mira. Y uno está completamente de acuerdo, pero sí creemos que hay una parte del sindicalismo argentino que perdió el norte, que se olvidó de lo que era la defensa de los derechos del trabajador. Sí, claro. O sea, si bien ella es senadora provincial, Claro. y yo diputada nacional, seguimos llevando nuestras banderas de defender el desarrollo productivo de las pymes argentinas, ¿sí? Que es lo que me trajo hasta acá. Verónica, teniendo en cuenta esto que contás, ¿sabés más o menos qué comisiones podés llegar a ocupar o cuáles por lo menos te interesarían a vos integrar? Ayer presentamos las comisiones en las que estaríamos interesados. Todavía no tenemos definiciones, pero Bien. obviamente que las principales en las que me inscribí son en las pymes, comercio, industria, digamos que es lo que más me interesa porque es el lugar de donde yo vengo. Claro. Conociendo un poco lo que usted plantea, diputada, de esto de la mafia sindical. Sí. Ayer ya hubo una convocatoria a la CGT para tomar medidas, salir a Llamativo, ¿no? Porque protestar. durante 4 años estuvieron ¿cómo llamados al percibe usted silencio. que puede llegar a enfrentar Milei este desafío de lo que va a ser la protesta sindical? Te digamos? pido un favor.
y le pido un favor. Tengo que hacer un corte. ¿Usted se queda con nosotros? Por supuesto. Bueno, cuando regresemos entonces, Verónica Racini y todos los compañeros y compañeras para seguir pensando en la Argentina que nos importa. Vamos y venimos. Dale. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Exacto. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo en las muestras, porque, por ejemplo, ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Claro, le contaba a la flamante diputada Verónica Racini. Estamos saliendo en vivo también, además de la señal de Diputado TV, por YouTube. Y que luego, si quiere su testimonio o el que le importe, lo puede editar, y lo está haciendo también su colaboradora. Gracias. Estábamos hablando en el corte la gravedad de la provincia de Santa Fe, Rosario también como eje central, de todo lo que es el delito del narcotráfico y lo difícil que es vivir para todos y todas. Ser un colectivero que está haciendo su trabajo, va, viene, lleva gente y qué sé yo, lo liquidan los grupos narcos para dar una señal al propio Puyaro. Usted me estaba diciendo que en un hospital fue lo de... Exactamente, hoy se valieron las vidrieras del Hospital de Emergencias de Rosario. Hospital de emergencia. Pero bueno, hace 2 semanas atrás asesinaron a un policía también para dar un mensaje, los narcos que fueron a buscar a un narco que estaba internado en un hospital público. Hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio indicaciones, pues además ella se va a hacer cargo del servicio penitenciario, de aislarlos con la... Se dejó de... Digo, usted es una mujer muy joven, digo, en esto de los 40 años de democracia. ¿Cómo revalora la democracia hoy? Creo que es sumamente importante la democracia, es el poder que tiene la población, ¿no? Para elegir. Creo que hoy se ha demostrado en este cambio, ¿no? El pueblo salió a pedir un cambio y lo hizo a través de su voto, ¿no? Y qué importante ahora la división de poderes para poder continuar en este camino de que Argentina encuentre el rumbo. Creo que, bueno, hoy este va a ser un año muy importante para la Cámara de Diputados. Va a tomar muchísima relevancia. Está a la espera. Congreso. Retomando la pregunta que había quedado pendiente, ¿cómo cree que tiene que hacer Milei frente al sindicalismo? Este sindicalismo que usted enfrentó en su momento, otro tipo de sindicalismo, ¿cree que tiene que llamarlos, dialogar con ellos, tener algún tipo de acuerdo? La verdad es que desde lo personal uno tiene como esperanza de que se entienda que el método extorsivo no nos va a llevar por ningún camino, es algo que está vencido y que se tiene que terminar. Creo que hoy Milei tiene un gran desafío, si va a ceder a la extorsión o no lo va a hacer, o se va a lograr llegar a sentarnos a charlar de ponernos de acuerdo, ¿no? Que sería lo ideal, que sería lo que uno aspiraría, ¿no? A que tanto el sindicalismo como el Estado se puedan poner de acuerdo, pero no para enriquecerse ellos, sino en pos de la mejora de los derechos laborales, ¿sí? Del cuidado. La verdad es que venimos con años de muchísima inflación, donde todo está totalmente distorsionado, donde se ha generado una guerra que es completamente innecesaria entre el sindicalismo y la otra parte. Creo que lo que hay que hacer es buscar tender
puentes, pero puentes reales, ¿sí? Puentes reales. Porque hoy vos tenés hasta aquí o hasta hace unas semanas vos tenías un Ministerio de Trabajo que le firmaba cualquier cosa que el sindicato imponía, cuando muchas veces no estábamos hablando de mejorar la calidad de los derechos laborales de los trabajadores, sino que siempre estábamos hablando de beneficiar a lo que nosotros denominamos la mafia sindical, ¿sí? Que son los que se enriquecen, los que son millonarios pero funden las obras sociales, ¿sí? Los que... vos tenés un Ministerio de Trabajo que reevaluaba acuerdos donde los empresarios tienen que seguir aportando extraordinariamente a obras sociales fundidas, mal administradas. ¿Y por qué tenemos que seguir haciéndonos cargo de malas administraciones? Dos cosas. Una, quiero agregar que hoy el ministro del Interior, Guillermo Franco, se reunió con Daniel Catalano, titular de ATE de la Ciudad de Buenos Aires, comentario, y después preguntarte, Verónica, ¿qué proyectos tenés? Digo, más allá del contexto que obviamente te va a influir mucho en que esos proyectos puedan prosperar o no, porque estás sujeta Tal cual. a un contexto político, pero digo, vos, ¿qué proyectos te gustaría impulsar en los 4 años que tenés por delante? Mira, en los últimos tiempos, como empresaria, me ha tocado vivir de cerca lo difícil que es para un empresario pyme salir adelante cada día con una presión fiscal aterradora. Mi idea es ser un poco la voz de las pymes en el Congreso. Mis proyectos van a estar en ese sentido. ¿Quién fue el abuelo del Corralón? Don Armando Racini. Hablamos un poco de él. Don Armando Racini. Don Armando Racini. ¿De dónde vino don Armando? Vino de Chabás. ¿Dónde es Chabás? También está en la provincia de Santa Fe, a unos kilómetros. ¿Y el hombre llegó a dónde? ¿A Santa Fe? No. Mi abuelo nació ahí. Sus papás vinieron de Italia. De la Italia. De Florencia. Era albañil. Exacto. Con mi abuela llegaron a Rosario y arrancaron mi abuela Concepción. ¿La conociste? Claro, ¿Cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de la abuela? Por supuesto, toda mi admiración, inspiración de mujer. Trabajadores siempre. Inspiración de mujer, mi abuela, sí. Y tuvieron un papá. Si vos tenés un papá que es hijo de ellos. Tengo un papá que es hermano del medio. Mi papá tenía 3 hermanos. Trabajaron con mi abuelo en su corralón hasta que mi abuelo se enfermó. La verdad es que tuvieron un corralón muy próspero, de los primeros de la ciudad. Trabajar mucho para eso. Sí. Porque no es solamente guardo, arena, ladrillo, no, es otra cosa. No, eran animales de trabajo como todo Tano, como todo. Claro, mucho cuerpo. Exactamente. La bolsa, esto, lo otro. Exactamente. Sí, claro. Y el trabajo del corralón era muy arduo. Desde chica. Así es, yo nací trabajando, nosotros éramos mi papá, mi mamá, tengo 2 hermanos menores y nosotros nos criamos en el corralón. ¿Y tu familia cómo es aparte de papá y mamá? Tengo sobrinos? Tengo 2 hijos, una hija de 18 años, tengo un hijo que va a cumplir 12 el mes próximo. Y vas a tener que ir y volver, ¿no? Y voy a estar yendo en y viniendo. En esto de organizarte también la vida, Y voy a estar yendo y viniendo. Pero tengo toda una familia que está ahí acompañando y que me está apoyando. ¿Te acompañaron cuando viniste a jurar? Por supuesto, todos acá. ¿Y por qué juraste? Claro que sí. Juré por Dios, por la patria, ¿sí? Por la Constitución Nacional. ¿sí? ¿Crees en Dios? Por supuesto. Claro, ¿Es una mujer de fe? Soy virgen, sí, claro que sí. Cuando ustedes se proyectan todos estos paquetes de medidas que van a venir aquí al Congreso, que se van a dar muchos proyectos, obviamente son muy complicados, muy difíciles de digerir, se va a necesitar mucho consenso. Tal cual. ¿Cuál es un poco el lineamiento que les han bajado? ¿Cuál es la idea de dialogar con quiénes? ¿Cómo? ¿Cuáles son los interlocutores con el gobierno? Yo te hago una pregunta, porque ellos tienen que estar juntos con La Libertad Avanza. Enséñame eso. Claro, ahora son porque ellos son lo que son. Hasta ellos ahora son lo que son. Es el PRO. Es el PRO. Y ellos no sé si habrá un interloque. Eso es lo que te quería preguntar. Claro. A ver, la idea es ir ¿cuál es la idea? No, la idea es ir por la unidad. La idea es ir por la unidad. Es un interloque. Eso. Tal cual. La idea es ir ¿Con por quiénes somos más o menos somos 40 diputados. Claro. Esa es toda una definición. ¿Unirse a La Libertad Avanza? ¿Cómo? ¿Unirse a La Libertad Avanza o estoy entendiendo mal?
No, o sea, el PRO va por su lado y va a acompañar pero ver los en proyectos. cada ley acompaña. Exacto. La van a evaluar. La idea, claro, obviamente, bien. con una previa evaluación, pero sí, la idea es acompañar, eso es lo que el presidente del bloque... Y dialogar para conseguir esos consensos con quienes estarían, digamos, en condiciones ustedes o quiénes serían. Hoy vamos a tener la primera reunión por la tarde, donde vamos a llevar adelante esas definiciones. Hoy a la tarde, vamos a agendar eso porque también lo debemos tener. Sí. Bueno, le queremos decir muchas gracias. No, gracias a sido ustedes usted por muy la gentil. invitación. Al contrario, Un placer. Va a tener en este espacio todo lo que usted necesite, sobre todo la libertad y la pluralidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que bueno, una cálida bienvenida. Bueno, buena Mejor, vida. sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a uno de nuestros segmentos de uno de nuestros programas, donde también en el mundo... ¿Quién era el diputado? Don Arroyo, el diputado Arroyo, que entre otras cosas dijo, a ver. Primero, creo que los fines de año siempre son complejos porque uno hace balance, ve dónde está parado, se mira frente al espejo y ve qué le pasa y todos tenemos que ayudar a bajar la tensión y el conflicto. En eso yo voy a tratar de colaborar. Fui ministro de Desarrollo Social en el medio de la pandemia, sé lo que es la tensión social y los fines de año, o sea que en eso creo que todos tenemos que colaborar. No es tiempo de encender la mecha, es tiempo de serenar. Y después me parece que necesitamos una reconstrucción. Ha cambiado el sistema político en la Argentina. El sistema político en Argentina, de la crisis del 2001 hasta acá, fue una tensión entre kirchnerismo y macrismo. Vino algo por afuera, absolutamente por afuera, y cambió el sistema político. Veremos cómo funciona, pero eso nos obliga a revisar a todos. Yo, que vengo del peronismo, el peronismo nació para representar a los más pobres, a los que hacen changa, a los que la llevan mal, a los que la pasan muy mal. Gran parte de su sector no votaron al peronismo, votaron a Milei, con lo cual claramente hay que hacer una crítica fuerte, repensar y reorganizar la política también. La tarea es urbanizar. Yo le tengo miedo a que se vaya corriendo esa idea y que vuelva a la idea de la asistencia, de asistir, de atender, de dar una caja de alimentos. Digo, claramente hay que asistir, pero la política social no puede ser solo asistencia y contención. Es urbanizar. Urbanizar no solo es abrir calles, es poner piso de material, tener cloacas, sino que es un gran plan de trabajo, es un montón de gente laburando. Tenemos que urbanizar 5.700 barrios, es dar oportunidades, tenemos que transformar la escuela secundaria, que las escuelas estén dentro de los barrios. Hay un cambio, armar los 3.000 jardines de infantes que nos faltan. Nosotros necesitamos que todos los chicos de los barrios vayan a sala de 3, 4 y 5 años y que haya un jardín maternal para que la mamá que tiene que salir a trabajar tenga donde cuidarse. Todo eso es urbanizar. Yo creo que no hay que perder el concepto de urbanizar, no hay que quedarse solo con el concepto de asistencia. Asistencia es asistir y después vemos. Sí, los parches. Exacto, acá hay que integrar, hay que incluir, hay que integrar, hay que dar oportunidad. Yo creo que el tema central es que tenemos que tener un fondo. Hoy existe el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y un fondo que se constituye con que cuando alguien compra dólares, parte del impuesto país va ahí, y se creó un nuevo impuesto que es el impuesto a las grandes fortunas hace 2 años, que también fue generando ese fondo. Ese fondo se fue acabando, se fue achicando. Hoy hay poco financiamiento para urbanizar. Se avanzó con el programa Mi Pieza, se avanzó con algunos tipos de programas, pero concretamente hoy tenemos un fondo más achicado. O sea, yo lo que creo es que tenemos que volver al esquema original de la ley, que es un fondo permanente. La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Uno puede querer urbanizar, pero si no está el presupuesto para hacerlo, no se va a poder hacer. Creo que el tema clave es volver a que el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, tenga un fondo permanente para poder hacerlo. Bueno, ahí estamos. Bueno, queridos amigos, aquí estamos. Hoy es miércoles 13. ¿Novedades, Felipe Varela? Vamos a repasar cómo quedó la Cámara, sobre todo después de la sesión del jueves pasado. Bueno, yo me quedé pensando, a propósito y a partir de lo que dijo la flamante diputada Razzini, santafesina, nos quedó claro algunos datos de su... Del PRO. De su biografía, que todo va a sumarse o a restarse o a asociarse en la medida de las circunstancias que a uno o al otro le importen para poder avanzar. Exactamente. Para parafrasear el partido o el movimiento que hoy es oficialista, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo quedó conformada entonces la Cámara, querido Pablo? Bien, ahí vemos en la primer placa lo que tiene que ver con Unión por la Patria, que quedó en 100 diputados. Inicialmente, después de lo que tenía que ver con el 22 de octubre y las elecciones generales, tenía algunos diputados más, pero finalmente
termina conformándose así, de esta manera. 100 diputados, no le altera un dato muy importante, que es el que vemos justamente ahí, que será primera minoría, es decir, es el bloque más nutrido, más grande, más importante que tiene la Cámara de Diputados, sobre 257, es, haciendo números redondos, cerca del 40%, una cifra para nada desestimable. Renovaron su mandato Cecilia Moró, que era la titular de la Cámara hasta el 7 de diciembre pasado, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Rodolfo Tailade, Eduardo Valdés, Paula Penaca, y Martínez continúa siendo el jefe de bloque en un bloque que se mantiene unido pese a algunas escisiones o algunas fugas o algunas pérdidas, pero que a rasgos generales podemos decir que lo que era el Frente de Todos, Unión por la Patria, peronismo, llamémoslo como querramos, en definitiva termina a grandes rasgos unido y con un bloque de 100 diputados. En la siguiente placa ya nos empezamos a meter en lo que tiene que ver, bueno, con los bloques ya más chicos. Ahí en La Libertad Avanza está como segundo con 38, en realidad es un poquito menos porque hay un bloque que es el bloque de Carolina Píparo, que son 2 diputados, por lo tanto la segunda minoría es el PRO, pero van a funcionar seguramente. Bueno, recién lo decía sí, la diputada Racine, ¿no? Que la idea es fusionar como un interbloque, volver a la idea de interbloque. Está claro que Juntos por el Cambio ya dejó de existir. Así es. Que durante mucho tiempo en el gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio trabajó como una oposición consolidada. Obviamente hoy es otro escenario el que se está dando, un escenario de escisiones, de fracturas internas dentro de Juntos por el Cambio que hicieron justamente que se presente este panorama, pero según lo que dicen varios legisladores, tanto de La Libertad Avanza como del PRO, la idea es fusionar en estos dos, por lo menos, bloques en un gran interbloque. Habrá que ver si algún radical más se suma o no a este interbloque. Sí, y uno entiende que si hubiese sido nominado Cristian Ritondo como titular de la Cámara, es decir, como presidente de la Cámara Baja, ese funcionamiento hubiese sido aún más aceitado o hubiese estado aún más consolidado. Ahora lo que uno ve en Juntos por el Cambio es un PRO que tiene muchas diferencias internas. De hecho, hoy tuvieron una reunión convocada por Mauricio Macri en Olivos, si no me equivoco, para justamente analizar las medidas lanzadas por Caputo ayer y por el nuevo gobierno ayer. Pero bueno, acá nos confirmaba justamente Verónica Racini que la idea es poder articular con el oficialismo, es decir, con La Libertad Avanza. Pero acá lo que yo quería señalar respecto de que hay, además está el bloque o el subbloque o el bloque más pequeño de Carolina Píparo, que el PRO queda como segunda minoría cuando uno va a los números finos. De hecho, se suscitó una discusión en lo que tenía que ver, bueno, en la conformación de las comisiones, cómo es, ¿sí? Con criterio de interbloque o con criterio de estrictamente bloque, y bueno, obviamente siempre el reparto vía DONT. Pero bueno, entonces tenemos a La Libertad Avanza, que con los interbloques y con el bloque, digamos, de Carolina Píparo queda en 38, PRO, la Unión con 37, porque también ahí tuvo una serie de fugas. Por ejemplo, pienso en un bloque o en un monobloque que es la Unión Mendocina. Álvaro Martínez, ¿sí? es un diputado que responde a Omar de Marchi. UCR con 35, este también es un dato importante. Eso ya venía barajándose y venía trabajándose previo a la sesión preparatoria del 7 pasado, del jueves 7 pasado, en donde quedaron, 12 de un lado y 23 del otro en lo que tenía que ver con la votación, pero en definitiva Evolución tenía 9 diputados y terminó fusionándose con el bloque UCR clásico. Rodrigo de Loredo va a ser el titular del bloque del radicalismo. Estoy dando por sentado que todos sabemos quién es el titular del bloque del PRO. Bueno, lo decimos, Cristian Ritondo. Y por supuesto, del nuevo bloque oficialista, Oscar Sago, ¿sí? Se me estaba pasando decir quiénes son los presidentes de cada uno de los bloques. Germán Martínez, obviamente, del peronismo, ya lo mencionamos, pero Oscar Sago va a ser el presidente, o es el presidente en realidad, del nuevo bloque oficialista. Innovación Federal es, tiene que ver con
lo que era Provincias Unidas, es decir, Río Negro, Misiones, y ahora se suman salteños, ¿sí? De acá también parte de la fuga que tuvo el peronismo, o que tuvo Unión por la Patria. Pamela Caletti va a ser la titular de este espacio. Cambio Federal es el bloque que reúne a Pichetto con Margarita Stolbizer, con Emilio Monzó, con Ricardo López Murphy, y tiene a Pichetto justamente como la cabeza de ese bloque, un bloque que intenta articular con los gobernadores, ¿sí? Ahí cuando uno habla del ex Juntos por el Cambio, ahí también hay un dato interesante. No solamente el PRO tiene muchas fisuras internas, sino que además hay un panorama de 10 gobernadores que responden o que intentan jugar en bloque. Entonces me parece que ahí Cambio Federal trata de articular. Sobre todo pienso en Santa Fe, claro. Pienso en Rogelio Frigerio de Entre Ríos, pienso en Marcelo Rego, en Polle, digamos, todas gobernaciones muy relacionadas con la región central. También Chubut, Nacho Torres puede estar ahí aportando. Hacemos por Nuestro País, es el bloque o el interbloque, el ex interbloque federal. Ahí está Córdoba, ahí está el socialismo y ahí también está Florencio Randazzo. El titular va a ser Carlos Gutiérrez, que es un hombre muy importante en la estructura de Schiaretti. Schiaretti, recordemos que está colocando alguna serie de funcionarios en el nuevo gobierno. Clave, Osvaldo Giordano en ANSES y Franco Mogueta en lo que tiene que ver con transporte. Me decían hoy que no está todavía oficialmente designado. Sí. Pero digo, ayer anuncios de recorte de subsidio de transporte. ¿Sí, Martín? No, digo, claramente este es un bloque que por el armado político que estableció Milei en el gobierno, con estos dos funcionarios que se suman al gobierno de Milei, claramente es un bloque que le va a dar apoyatura indudablemente a la Libertad Avanza. Sí. Es un bloque en el cual Milei lo pensó también desde cuando armó también la estructura de su gabinete, poniendo por el lado del PRO a Petri y a Bullrich. También pensó en hombres de Schiaretti. Se hablaba, ¿te acordás en algún momento, a Randazzo como presidente de la Cámara? Por supuesto. Bueno, todo esto forma parte de estos acuerdos que están desarrollándose y que se van a trasladar seguramente. Hay que ver cuando empiecen a venir los primeros proyectos de ley, cómo se acomodan las fichas y cuál es el comportamiento de estos sectores, que todo tiende a pensar de que hacemos por Nuestro País, el PRO y algún sector del radicalismo seguramente va a estar apoyando a estas iniciativas, pero le va a faltar número, ¿no? Seguramente. Sí, es probable que le falte número y es interesante lo que decís y no puedo evitar. No puedo evitar pensar en Guillermo Franco, porque acá hay mucho de criterio federal, digamos. ¿Dónde vas a buscar esos apoyos y esas adhesiones si no son en los gobernadores, que son justamente los jefes políticos de muchos de todos estos diputados que estamos mencionando acá? Es verdad lo que dice Martín, uno hace el poroteo, pensemos que 129 es el quórum. Claro. Y por lo tanto es el mínimo que, por supuesto que vos después a la hora de votar podés ganar 120 a 110. Pero digo, 129 para habilitar el tratamiento y después obviamente a la hora de votar también tenés que tener 129 diputados sentados mínimamente. Digamos, ahí con la sumatoria de todas las, estas voluntades apoyando al gobierno no estarían pasando más de 100 diputados. Con lo cual claro, está lejos del quórum, obviamente el oficialismo va a tener que remar bastante para lograr acuerdos con el peronismo, con otros sectores, como para poder aprobar algún proyecto de ley, ¿no? Sí, bueno, acá en esta placa, de hecho, si vos haces la cuenta, casi supera 100, pero yo ahí lo que más dudas me da es el radicalismo. Claro, por eso digo. Los bloques de referenciados en gobernadores, ponerle que hay proyectos que a muchos no le gustan, pero en la negociación te lo terminan aprobando. Bueno, es Libertad Avanza más PRO, más los de abajo, no te da más de 100, o te redondean 100, que estás lejos de este 129 que estamos mencionando. Exacto, los 35 radicales yo no los contaría hoy, por lo menos, en principio. Hay que irle Han por sido ley. muy duras las declaraciones de los últimos días de varios legisladores radicales respecto a las medidas de Milei, con lo cual no habría que buscar por ese lado, me parece, o por lo menos contabilizarlo como propios, ¿no? Para la Libertad Avanza.
Así es, pero bueno, este es un poco el panorama hasta acá. Hay más placas, ahí bien, gracias. Coalición Cívica 6, ¿sí? Los lilitos quedaron debilitados, pero bueno, este es un poco el panorama en el que queda la coalición cívica con 6 diputados. Juan Manuel López va a seguir siendo el titular del bloque. El Frente de Izquierda, que es un interbloque, pero que en definitiva son 5 legisladores, 4 del PTS, es decir, 4 del Partido de los Trabajadores Socialistas y 1 del Partido Obrero. Ese es el esquema con el cual la izquierda quedó en la Cámara Baja, sumó un diputado, puntualmente Cristian Castillo, por la provincia de Buenos Aires, porque no tenía renovación comparada respecto del 2019, había colado todos los diputados en el 2021, entonces no ponía bancas en disputa, ganó uno solo, evidentemente una no muy buena elección de la izquierda, pero que logró superar ese, creo que es 3% en la provincia de Buenos Aires, que te permite meter por la provincia un diputado, Cristian Castillo. Ahora Patria, acá sí va a estar esto apoyando al oficialismo. Carlos Zapata, ¿sí? Son diputados también. Bueno, Zapata es puntualmente de Salta. No la alegría ahora, que tuvo ese hombre. Carlos Zapata. No. Y aparte nos quiere mucho, quiere mucho a Diputados TV. Sí. Empezamos de nuevo. Empiece de vuelta. La alegría que tuvo ese hombre cuando fue aclamado Milei en la Cámara, ¿usted lo vio? Sí. Saltaba como un niño. Saltaba como un niño. ¿No? Saltaba como un niño alegre. Sí, también tuvo una gentileza de vinos. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Él, fue impresionante. ¿Hoy trajo caramelos? Ah, mira. Hoy trajo caramelos. Pero también pero ese vino, el que vos tomaste, sí, ese corte era más rico que el que tomó él. Era un blend de tintas. No sé. No, porque comparten la provincia y entonces se lo ha visto en algunas quebradas ir bajando. ¿Quebradas o quebrados? Bajaban las quebrados. Apa, muy bien. No me arriesgo a tanto. Pasa que como, viste, el devenir del camino tiene... Poncho salteño, rojo con el... No sé tanto. Lo que sí, después en la mulita... Bien de Güemes. No, eso es otra cosa. Vuelvo, eso es otra cosa. La mula tenía unos cojinillos de una vieja, pero muy vieja oveja que tenían en el pueblo, que no la mataron. Pobrecita murió ya grande, y entonces para llevarla con ellos en los largos caminos, ¿se acuerda eso? Entonces la querían y la tenían ahí para acunarse en el andar de la mula. Bien. Bueno. Todo comprobado, periodísticamente comprobado. Sí, porque era una prima de... Ya vamos a estar con esto. Era la prima de la oveja Dolly. Era la prima de la oveja Dolly. Totalmente. ¿Por ejemplo? Sí. Bien. Y bueno, acá tenemos a los monobloques, que en total son 8 diputados. Acá hay 4 de esos monobloques. Avanza Libertad de José Luis Espert. Hoy estuvo en la Casa Rosada. José Luis Espert, justamente reuniéndose con el presidente. Ah, claro, qué bueno. Justicialista, que es Guillermo Snope, sí, de Jujuy. Creo, Paula Modeo de Tucumán y Ser. Que, la vi. Bueno, estos son algunos de los monobloques que en total contabilizan 8, ahí pero está. bueno. Son 8. Una cámara que ha quedado obviamente atomizada, que es lo que veníamos conversando vamos a ver en el hace mucho devenir. tiempo. Yo te voy a hacer escuchar a la diputada Selva, que también está estrenando y va a decir, entre otras cosas, porque tenemos una visita. Dale. Nosotros desde el bloque de Unión por la Patria tuvimos reuniones previas, todos los integrantes del bloque, y decidimos encarar este proceso con mucha responsabilidad. Creo que la primera pauta de eso fue que como bloque, pese a ser la primera minoría del Congreso, respetamos la línea sucesoria presidencial y avalamos al presidente de la Cámara de Diputados que propuso el presidente de la Nación. No se fueron dando así consecuentemente las actitudes por parte del oficialismo. Los escuchaba recién a ustedes, esa incertidumbre, improvisación en un montón de cuestiones. Nosotros también como bloque de diputados y diputadas las tenemos al día de hoy. No sabemos si esos proyectos de ley van a estar ingresados
ingresando en el día de mañana o no. No tenemos definiciones en torno a cuáles van a ser esas medidas. Sí, obviamente el compromiso y la responsabilidad de abordarlas y analizarlas a cada una de ellas sin entorpecer las modificaciones que el oficialismo quiere hacer, porque somos muy respetuosos de la voluntad popular, pero también queremos que este gobierno también sea consciente que el 44% de los argentinos y argentinas eligió otro proyecto y nosotros tenemos la responsabilidad también de defender esos intereses. Diputada, de lo que se escuchó hasta ahora, por ejemplo, ¿cree usted que hace falta una reforma impositiva, una reorganización del Estado, de la estructura del Estado y desregulación de algún tipo de medidas administrativas? ¿Cree que esas cuestiones de las que se hablaron deberían ser parte de leyes? Sí, es que en carácter general uno piensa que sí, incluso reitero, siendo respetuosos de que hay un gobierno que la ciudadanía avaló. Creo que es paradójico, estamos ante un gobierno que fue elegido por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que estuvo toda la campaña hablando de que era necesario hacer un ajuste fiscal, y nosotros, siendo respetuosos de esos, vamos a analizar esas medidas. Lo que sí no vamos a hacer es dejar de lado a quienes hoy sufren la realidad económica más que otros sectores de la sociedad, y estaremos tratando de defender esos intereses. Somos respetuosos, por ejemplo, de la modificación de la estructura del Estado. Yo en eso comparto que es el gobierno actual y el presidente electo quien tiene derecho a reconfigurar sobre todo el organigrama estatal acorde al funcionamiento que quiere este presidente llevar adelante. Muy bien, hasta ahí escuchamos a Selva. Vamos a dar la bienvenida a Atilio Benedetti, diputado, ha jurado como tal y es un hombre de la democracia, un hombre que viene del radicalismo de Entre Ríos. Bienvenidos, pronto acá Diputado TV, don Atilio, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, ahí estrenando no solamente la etapa de un parlamento, como estábamos charlando tanto con Di Natale como Varela, que va a tener que ir reacomodándose a un paquete que, al menos ayer conocimos las medidas económicas, más allá del impacto y qué sé yo, pero según lo que se sabe que viene un paquete de leyes. ¿Está noticiado usted de eso? Bueno, estamos expectantes por este paquete de leyes. Es cierto que tuvimos algún indicio con las medidas de ayer, con el relato del ministro. Dicho sea de paso, en lo que me pareció más gráfico fue en esta necesidad de no gastar más de lo que corresponde. Digo, esto es una vieja cuenta que tiene la democracia, que, bueno, que no cumplirla nos lleva a situaciones como la que teníamos, de una aceleración de la inflación, de una traba de las actividades. Pero bueno, veremos cuáles son las herramientas concretas que propone el nuevo gobierno. Estamos expectantes, no tenemos todavía indicios. Parece que una ley, nosotros votamos en contra, como fue esta disminución del impuesto a las ganancias para las personas que más ganan, parece que ahora la va a revertir. Bueno, veremos qué pasa, pero la verdad que estamos haciendo por ahí conjeturas sobre cosas que todavía no Bueno, tenemos. recién Varela nos mostraba en un trabajo que ha hecho quién queda, quién se va, quién con quién. Tiene algunas preguntas, tanto Varela como Di Natale, a propósito de la conformación de esta nueva Cámara, ¿no es cierto? Sí, Atilio, ¿qué tal? ¿Cómo viene primero la dinámica de la UCR, que se unificó ahora el jueves pasado? ¿Y qué posición creen que van a tener respecto de este paquete de leyes? Más allá de que no tengan el detalle, está claro, es difícil tener una posición cuando no está ese detalle, pero ¿qué están orejeando? Bueno, primero la UCR viene muy bien, la verdad que creo que estamos con una satisfacción general de haber reunificado el bloque. Bien. Que esto ya es un paso importante. Después en lo que refiere a, bueno, nuestra posición va a ser, como hemos dicho, una oposición constructiva o no obstruccionista, o vamos a tratar de interpretar a esta gran mayoría inapelable que votó a Javier Milei, pero bueno, desde nuestro lugar de oposición. Y vamos a señalar lo que haya que señalar y discutiremos en los detalles. Creo que los detalles son importantes. Sí. Dice que en los detalles se esconde el diablo, dice, hay algún dicho ahí. Mira, esa no la tenía. Por ahí la escuché. Mira. Voy a estar más atento. Hay que estar atento. Así que veremos entonces, pero tenemos la mejor voluntad. Y estamos expectantes, y creo que todos los argentinos, y la verdad que lo que ha anunciado es muy duro, lo que ha anunciado el gobierno, durísimo, es una devaluación de más del 100%. Yo creo que era inevitable, está claro, pero bueno, no es lo mismo
hablar del tigre que verlo venir, como dicen también por ahí. Ahora, y viniendo ya con el tigre ahí encima. Sí. Era un león. Encima. Exacto, ahora es león. No era un gatito. ¿Cómo se imagina la calle, digamos, el sector de conflictividad social o no, posibilidad de acuerdos? Bueno, yo estoy preocupado porque percibo una gran esperanza. He estado acompañando algunos actos de Asunción, el de propio Rogelio Frigerio en mi provincia, en Entre Ríos, claro. Ayer en Concordia, en mi claro. propio pueblo, en La Roque, y veo una participación y una ilusión que está bueno, porque está bien que la democracia renueve la esperanza. Pero por otro lado, bueno, veremos cómo se soporta toda esta serie de esta dureza de las medidas, que en definitiva significa un esfuerzo grande para los ciudadanos de a pie, colectivo y transversal. Y va a haber aceleración de precios, aumento de la inflación, por la necesaria readecuación de los precios relativos. Bueno, ojalá que esto pueda pronto llevarnos a una mediana estabilidad. Y en el caso que usted representa, es el sector del campo, sobre todo, se está mencionando la idea de aumentar las retenciones. ¿Usted cree que el sector del campo está dispuesto a hacer este esfuerzo? Mire, yo creo que si hay que hacer un esfuerzo, tenemos que hacerlo entre todos. Yo soy contrario a las retenciones, pero entiendo la situación del país y, bueno, ojalá que el esfuerzo valga la pena. Ojalá que este esfuerzo sea el último, ¿no? Pero usted habla del esfuerzo. Cuando usted mencionó La Roque, uno no puede dejar de pensar esa gran producción avícola que tiene La Roque. Tiene producción agrícola, tiene avícola. Avícola. Bueno, Entre Ríos somos el principal productor de carne aviar de la República Argentina. Y además, cuando se habla tanto del valor agregado, Entre Ríos es una de las pocas provincias, la única, que es importadora de maíz. No nos alcanza el maíz que producimos para transformarlo en proteína vegetal. Perdón, esa proteína vegetal, transformarla en proteína animal. Por eso digo, cuando uno hace las cuentas, con un dolarete alto, con no consumo, decís, a la pucha, está todo bien, vamos para allá. Pero a veces las cuentas no te cierran, ¿viste? No, le iba a preguntar justamente, no sabía que importaban, pero claro, la ¿Importa maíz? No, perdón, importamos intrajurisdicción. Vienen de otras provincias. De otras provincias. Porque no les alcanza lo que tienen para comer a tantos pajaritos. Sí. No, me refería a la jurisdicción de Entre Ríos. Está bien. Es maravilloso. Pero digo, el maíz es un insumo básico para la cría de pollo, ergo va a impactar, y mucho. Por supuesto, sí. Entre otras cosas. Claro, ese inmediatamente aumenta el valor. Así que... Y además tenemos un sistema de exportación atrofiado, porque... Contame, ¿cómo es eso? Bueno, digamos, hay factores concurrentes. Está atrofiado primero porque la macroeconomía no permitía. Porque si uno exportaba pollos, cerdos, carne vacuna, cereales, etcétera, lo único que resistía medianamente es la producción de cereales. El dólar que percibían los productores era el de 3.50, menos las retenciones, ¿no? Pero digamos el de 3.50, y cuando había que comprar insumos, ya la economía estaba a 600, 650 pesos. Entonces no resistía, salvo los granos, no resistía otro tipo de exportación. Y el tema avícola, que nosotros hemos hecho punta también, porque tenemos empresas en Entre Ríos que han abierto muchísimos destinos en el mundo. Estamos con el problema de la gripe aviar, de todas estas enfermedades que nos han venido a complicar últimamente. Así que ¿Usted tiene producción tras de llovido mojado. ¿Usted tiene producción también? Nosotros hacemos producción. ¿De hace muchas generaciones? Bueno, sí, mi padre era un productor que hablábamos hoy desde que vino del norte de Italia, eran productores allá, fue productor mi abuelo, minutos más, minutos menos, hablamos también con una diputada, la historia, Italia, no digo, la historia esto de las generaciones, exacto. Cómo hubo una movilidad social, aquellos que pusieron y aquellas que pusieron los brazos, hijos y nietos, fueron creciendo, algunos en pequeñas y medianas empresas, otros en grandes empresas, y de pronto la Argentina te hace caminar un paso y retrocedes dos. Es una joda. Diputado, usted mencionaba recién a Frigerio, el gobernador flamante, de Entre Ríos, el flamante gobernador. Digo, el gobierno ayer dijo que va a recortar el tema de transferencia a las provincias. Va a haber también, no se sabe cómo va a quedar el agujero fiscal que deja el tema ganancias y el tema compre sin IVA. ¿Cómo ve esta relación con los gobernadores? ¿Cómo la está viendo? ¿Qué le dijo Frigerio? ¿Qué es lo que están hablando con Franco?
Bueno, Frigerio, por supuesto, está preocupado por esto. Lo mencionó en su discurso de Asunción. No le alcanzan los fondos para pagar sueldo y aguinaldo, que es lo básico que tiene que hacer el gobernador. Bueno, estamos expectantes a ver cómo se va a resolver incluso ese tema de ganancias, que vuelvo a insistir, lo alertamos en su momento. Digamos también, dentro de las contradicciones, que espero que no incurran muchas más el gobierno, Javier Milei votó a favor de la disminución de ganancias, y hoy parece que está reviendo. Así que digo, en esto de que ir y venir, bueno, seamos serios todos. Creo que todos tenemos que hacernos cargo, a ver si podemos construir un país más serio, ¿no? O sea, no más allá de alguna medida que electoralmente pueda redituar. ¿Vos crees que todo lo que al menos se conoce hasta acá, todo es un proyecto del PRO? No. ¿El radicalismo se ha quedado a mitad del camino con las sugerencias, ideas? No sé. Digo, yo defiendo la coherencia del radicalismo. Me parece que... Y también defiendo la idea de no ser populista. Tenemos que dejar de ser populista. Digo, esto por ahí patrimonio más de un partido que de otro, pero nosotros no podemos no tener... Irigoyen quería al pueblo. Pero bueno, por supuesto que... Pero hay... Usted sabe que la diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis, ¿no? Hoy está muy frasero, chaval. Muy bien. Bueno, así que... Buena, la frase es buena. Igual que lo del tigre, una cosa verlo, venir. No, bueno, pero digo, porque somos... Te entiendo lo que no quiero ser extremista en los pero conceptos. Te entiendo. Bueno, ayer lo escuchábamos a López Murphy, viene el radicalismo. Él decía, ayer lo escuchó y dijo, es estremecedor. Y Jorge Macri hoy a la mañana, ¿no? Jorge Macri hoy a la mañana. Digo, un hombre del palo, no, qué sé yo. Bueno, ¿y por qué querés Entre Ríos, además de ser tu patria de infancia? ¿Por qué quiero Entre Ríos? Bueno, porque tengo esa pertenencia de haber nacido, de haber disfrutado de sus paisajes, de sus ríos, de sus arroyos, de sus campos, de sus ciudades. Iba a visitar a la familia y cruzaba, antes del túnel, por supuesto, cruzábamos los túneles, íbamos en balsa, y a mí me encantaba jugar en el Palmar con mi familia. El Palmar hermoso el Palmar. Sí. Hermoso. Ayer pasé, yo vivo en el sur, en La Roque, pero pasé por el Palmar de Colón porque cuando fui a Concordia, bueno, obviamente, de ida y vuelta. Qué bueno. ¿Qué proyectos tiene para esto? Propios. Usted asumió en reemplazo de Frigerio. De Frigerio, de justamente. ¿Y es amigo de Frigerio? Sí. Bueno, digamos que yo hice una apuesta fuerte desde la Unión Cívica Radical para que Rogelio Frigerio fuera gobernador. No sabía Les quiero contar, yo fui en 2 oportunidades. En el 2011 y en el 2019 fui candidato a gobernador. Siempre nos faltaba un real para el peso ahí y entonces decidimos aunar esfuerzos para cambiar de signo político una provincia que creo que le va a hacer bien el cambio de signo político, luego de 20 años de un gobierno de las mismas características y de alguna manera, como decimos, de matriz concordiense, ¿no? Porque los dirigentes, los gobernadores fueron de Concordia. Claro. Bueno, y en lo que le quede de mandato, que son 2 años. Son 2 años que restan de mandato. ¿Qué le interesa impulsar particularmente? Mira, a mí, porque estoy vinculado a las actividades productivas, me gustaría participar en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Ajá. Qué bueno. Bueno, y a partir de ahí tenemos algunos temas demorados, actualizar la ley de Warren. ¿Qué es eso? Explícame. Mire, lo de la ley de Warren, para decirlo, es así como las hipotecas son para los bienes muebles, para conseguir financiamiento con respaldo de un bien mueble, el Warren, que es un nombre inglés raro, es obtener financiamiento con los bienes muebles. Entonces, es una herramienta para obtener a partir de mercaderías en proceso. Claro. Por ejemplo, en Chile lo usan en las salmoneleras, esas en las jaulas, guarrantean los salmones para conseguir financiamiento para terminar ya te entendí perfectamente. Lo mismo puedes hacer con todo el mundo avícola. Bueno, con el mundo avícola también. Claro. Y es una garantía de calidad. Pero digo, bueno, este es un tema... la ley que tenemos es de 1914. Así ¿Cuántas argentinas pasaron? Precisamos... Varias. Bueno, ¿cuántas argentinas pasaron? Digo, para hacer un ejemplo, pero también tengo el anhelo de trabajar en una ley de semillas, que también se llama ley de semillas, pero es la protección a los mejoradores fitogenéticos, los obtentores, digamos, todas aquellas personas que trabajan
en el desarrollo genético y tecnológico, claro, de las variedades autógamas, aquellas que se reproducen a sí mismas. Es muy interesante. Bueno, me parece que el país necesita, para aumentar su productividad, este país, que fuimos graneros del mundo, hace un montón de años, que no aumenta la producción. Y el mundo está aumentando. La productividad, perdón, la productividad. Que no es lo mismo que producción. Que no es lo mismo que producción, porque productividad son kilos por hectárea, ¿no? Nosotros estamos cultivando 30 millones de hectáreas. Ah, ¿cuánto te rinde? Exactamente, pero digo, si comparamos, el trigo en la época del Imperio Romano rendía 6 quintales, ¿no? Y ahora el país está en 30 quintales, pero en Francia hay un club de 100 quintales, ¿no? Esto tiene que ver con tecnología y con genética. El aprovechamiento al máximo de la tierra, digamos, ¿no? El aprovechamiento, sí. Claro. O sea, no ganar superficie, pero sí rendimiento por hectárea. Exactamente, ganar producción, y somos pioneros en esto, pero nos ha pasado Brasil. Ustedes sabrán, hace 20 años ir a Brasil, uno conseguía una carne dura y ahora producen carne de primera, igual que nosotros. Diputado, ¿se está discutiendo comisiones? ¿Hay algo ya avanzado en términos de presidencias de comisiones? Bueno, francamente, yo he llegado en la mañana, me voy a reunir con las autoridades de mi bloque. No le podría decir. Lo que se sabe hasta ahora, ¿qué pretende el radicalismo? Bueno, el radicalismo pretende lo que nos corresponde, al menos, Así que... ¿Qué sería eso? Que hemos... bueno, por ejemplo, para hablar de lo que yo estaba planteando, nosotros teníamos, de la mano de Ricardo Burjaile, la Comisión de Agricultura y Ganadería, aspiramos a seguirla conduciendo. Teníamos la Comisión de Economía, etcétera. No me hagan quedar mal con alguien porque no recuerdo exactamente la comisión. Pero al menos pretendemos retener las que teníamos. ¿Burjaile se fue? Burjaile no renovó. No renovó. Claro. Fue candidato, pero no... Pero manejó muy bien su comisión. Bueno, yo opino lo mismo que usted. Sí, manejó muy bien su comisión. Y además un dirigente rural, primero antes que del radicalismo. Si no me equivoco, primero dirigente de ICRA y después se hizo dirigente de así y después fue... pero luego... ministro de Agricultura. La dinámica de la Argentina. La dinámica de la Argentina, pero es un representante cabal. ¿Y cómo lo encontró a Frigerio? ¿Va a tener muchos líos? ¿Con qué herencia encontró Frigerio? Bueno, Frigerio conoce bastante Entre Ríos. Tuvo un discurso ayer, antes de ayer fue planteando austeridad, planteando terminar con privilegios, planteando Mire, esto va por cuenta mía. Yo le digo, si pone en marcha el Estado entrerriano, va a ser revolucionario, porque tenemos un Estado que tiene que ser facilitador de muchas cosas, de la actividad privada, de esto que hablábamos, de la avicultura, de todo lo que hay agregado de valor. Y la verdad que en los últimos años nos han sacado ventajas las provincias de la región centro, incluso Corrientes. Ahora, en línea con mi ley, habló de recorte de gastos, ¿no? También. Planteó de recorte, sí. ¿Y qué van a hacer con la coparticipación? Que me estabas enseñando vos y el tema de la coparticipación. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, la coparticipación es constitucional, digamos. Claro, por lo que también estabas explicando. No, acá el único tema es que si va a alcanzar. Este es el tema, porque había muchas transferencias. ¿Y no hay plata para otras cosas? Bueno, creo que todo el mundo tendrá que hacer su esfuerzo acá, las provincias también, pero hay algunos... Pero usted es de la idea de reformular la ley de coparticipación. Pero ¿sabe lo que pasa? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, porque hace falta acuerdos nacionales, provinciales. Es muy difícil. En todo caso, el problema es agrandar un poco la masa coparticipable o que no disminuya demasiado. Claro. Digo, pero para eso se necesita también, no puede ser una resolución del Poder Ejecutivo. De ninguna manera, de ninguna manera. Claro, de ninguna manera. Lo que dijo ayer el ministro es que iban a reducir los envíos discrecionales. Claro. Eso sí, son de fondos... Los ATN, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Sí. ¿En el Senado cómo está Entre Ríos? Y en el Senado tenemos 2 senadores de nuestro espacio, de lo que fue Juntos por Entre Ríos, de Ángel y la senadora Estela Olaya, que es radical. Y bueno, y el senador Cuader es por el oficialismo, por el ex oficialismo entrerriano.
por el frente de todo. Atilio, hablando de gobernadores, usted ahora está mencionando mucho a Frigerio, pero el radicalismo en sí mismo tiene 5 gobernadores. Estamos muy contentos con eso, muy buenos gobernadores. Más allá del episodio desagradable, o más que desagradable, digamos, de Puyaro, digamos, es la tercera provincia en importancia, es decir, ayer lo amenazaron, ayer balearon. Tremendo, bueno, nosotros nos hemos solidarizado. Puyaro y Gustavo Valdés, Maxi Puyaro y Gustavo Valdés nos acompañaron en la asunción de Rogelio Frigerio. La verdad que fue valioso porque habla de federalismo, de cooperación. Pero ayer vos viste el tema de los tiros otra vez. Tremendo. Es muy difícil vivir así. Es tremendo. Es muy difícil vivir así. Pero le quería preguntar, digamos, ¿aspiran a representar a ese bloque de gobernadores de alguna manera acá? Absolutamente, sí. Aspiramos a eso. Porque aspiramos tiene a eso, una identidad bárbara. ¿Llegaste a conocer a Raúl Alfonsín vos? Por supuesto, sí. Contame. No sé, contame. No, sí. Yo, me río porque los otros días no soy el de mayor edad de la Cámara, pero en algún momento me dejaron. ¿Cuántos años tenés? Me dejaron, tengo 68 años. 68. Y me dejaron al frente allí como el mayor. Te dejaron como el mayor? Así que entonces les puedo contar. Es uno de los mayores, entonces. Es uno de los mayores. Uno de los mayores. Había varios más. Resulta que después aparecieron. Heller es más grande que vos. Heller es más Por supuesto, que también es entrerriano. Después de que nos cuente la anécdota de Alfonsín, querría preguntarle por qué se sentó antes que... Pero después de que cuente la anécdota... Contame de Raúl, a ver. No. Así como la anécdota de la edad, en el año... hace 40 años, bueno, yo no podía ser intendente de mi pueblo, por eso fui... pibe. Porque no me daba la edad. Pero te das Así que, pero bueno, viví esa gran ilusión también, ese sueño, de la mano de Alfonsín, que fue un grande. Y que, por supuesto, hay cosas pendientes. Yo creo que es impensable que no hayamos podido poner orden en la economía. Es decir, siempre pensaste en la comunidad, a eso me refiero. Más allá de tus negocios, tus cosas. Pero siempre pensaste en la comunidad. Pero es que yo realmente pensé siempre, además, desde muy joven también, me incorporé al radicalismo. Así que yo le cuento a mis amigos del radicalismo, yo lo recibí a Ricardo Balbín en el año 72, 73, en la ciudad de Gualeguaychú, como presidente de la Juventud Radical de mi departamento. Tengo ese orgullo de... Pero ¿cómo no vas a celebrar los 40 años de democracia? Y se cumplieron también 50 años de aquella elección que Balbín Gamón competía contra Cámpora. Mirá vos, todos tan lejos y tan cerca. Bueno. ¿Y ahí qué pasó en la sesión preparatoria? ¿No venía el ex oficialismo y entonces ustedes dijeron, bueno, vamos? No sé por qué no venían, pero después, a la hora de tomar juramento, apareció. Claro. Pero bueno, la iniciamos y bueno, pudimos llevar adelante un tema trascendente también, como es la renovación de una mitad de la Cámara. Claro, no es poco. No es poco. ¿Y tenés familia? Tengo familia, tengo 3 hijos. Qué bueno. Y tengo 2 nietos. Te felicito. Te felicito. ¿Todos viven en Entre Ríos? Todos en Entre Ríos y felizmente mis hijos que estudiaron acá en Buenos Aires y que una hija se fue a España, a Barcelona. Historias de la Argentina. Historias de la Argentina. Pero bueno, han vuelto. Mirá, por eso se te pone feliz la cara. Es una alegría, la verdad. ¿Qué te parece? ¿Y tenés nietos? Y tengo 2 nietos. Nombre de los nietos. Pedro e Ignacio. Ahí va. Bueno, te deseo buena vida, Benedictito. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Fue bueno y sabés que podés contar con nosotros cuando quieras. Muchas gracias. Es un espacio plural y para eso se trata. Muy amable. Ahí estás liberado. Bueno, mientras don Benedetti toma... Estamos despacito, día más, día menos. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Armado de comisiones? Exacto, sí. Primero que, bueno, obviamente que ingresen los proyectos, a partir de ahí se le da giro a las comisiones y obviamente, como ya nos vienen contando los diputados... Y falta conformar las comisiones. Empieza esa idea de ir casillero por casillero armando ese tablero complejo, que es gran tarea para Martín Menem, de ir dejando más o menos conforme. Tiene que ser rápido, ¿no? Porque no pueden demorarse mucho. Digo, este tipo de reportajes para conocernos un poco más allá de la coyuntura. Lo invitamos a don Martín, al diputado
Martín Menem, hoy presidente de la Cámara de Diputados, para pensar en voz alta la Argentina que nos importa. Sabemos que en cada uno de los despachos está Diputado TV y sería interesante pensar juntos. Por lo pronto, buena vida, Pablo. Gracias, igual para todos. Muchas gracias. Y buena vida para vos. No te vayas. Estás en Diputado TV. Dale.